acepté a mi Cristo como mi Salvador, de pronto todo cambió. Mi vida en el pecado por siempre terminó, su Espíritu Jesús me dio. Anduve por el mundo con un vacío en mi alma, Jesús lo vino a llenar. Bienvenidos a todos, querida audiencia. Estamos transmitiendo directamente desde la ciudad de Downey. Queremos enviar un saludo muy especial a nuestro hermano Manny Sepúlveda, que amablemente nos brindó este tiempo, a nuestro hermano David en cabina, y a todos ustedes que están a través de las redes sociales. Queremos enviarles un caluroso aplauso, saludos a Avanza Broadcasting Network. Gracias por sintonizarnos. En este día estamos muy bendecidos, y como saludó nuestro Señor Jesús a sus apóstoles, les saludamos: paz a vosotros. Entonces, en esta tarde vamos a tocar el tema aprendiendo a conducir el dolor, ¿verdad? ¿Cuál dolor? Muchos nos preguntamos. El ser humano tiene mucho dolor en su corazón, en el alma. Entonces nosotros en esta tarde vamos a hablar de ese hermoso tema, aprendiendo a conducir el dolor. Y buenas noches a todos los que estén sintonizando. Espero que nada más. Muy bien, tenemos aquí. Muy bien. Muy bien. Parece que tenemos aquí algunos contactos. Y bueno, estamos ya nuevamente en sintonía. Gracias a Dios. Muy bien. Bienvenidos Entre tú y Dios, el programa con el hermano Manny Sepúlveda, directamente de aquí de la ciudad, a un lado de Los Ángeles. Entonces queremos darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a tener un tiempo muy bendecido. Si usted quiere sintonizarnos con nosotros, puede hacerlo. Estamos en la mejor disposición para mandarle sus saludos. En esta tarde, como acabamos de decir, aprendiendo a conducir el dolor es un tema muy amplio. ¿De cuál dolor? El dolor del alma. El ser humano siempre va a padecer algún dolor en el alma. Entonces, nosotros en esta tarde vamos específicamente a hablar de esa falta de identidad de los padres con el corazón de los hijos. Y es un tema bastante amplio, pero ¿qué más que los documentos de la literatura bíblica? Los testimonios personales. Y en esta tarde tenemos una grande bendición de que en vivo vamos a escuchar dos testimonios muy poderosos acerca de este hermoso tema. Y voy a presentar primeramente a una de las estudiantes de Escuela de Líderes de la Iglesia Fuente, ¿verdad? En esta tarde nos acompaña la hermana Vicky Herrera. Y con ella nuestra hermana Blanca Munguía. Lo recibimos con esta paz de Cristo, como dijo el Señor Jesús. Quisiéramos, hermana Blanca, hermana Vicky, en estos momentos, ¿por qué no nos cuentan algo personal de ustedes, de dónde son, la iglesia donde asisten? Vamos a comenzar con la hermana Vicky, la tengo aquí a mi izquierda, y luego nuestra hermana Blanca. Gracias, hermano. Gracias por la invitación y gracias a todos los que están conectados con nosotros a esta hora. Mi nombre es Vicky Herrera y asisto a la Iglesia Fuente de Verdad desde hace 2 años. 2 años, y soy de Guatemala. Muy bien, Guatemala. Un saludo para todos los de Guatemala. Y nuestra hermana Blanca. Mi nombre es Blanca Munguía, nací en Apatzingán, Michoacán, y me crié en Mexicali. Tengo en Fuente de Verdad desde 2012. Y un poquito después empecé en febrero 2012 y bautizada como en agosto 2012.
Qué bien, pues antes de entrar de lleno a nuestro tema que nos trae aquí, mire, ya está entrando los hermanos que nos están sintonizando, José Estrada, José Alexander Perilla Machola, Alexander Perilla, un saludo para ellos, gracias por sintonizarnos, créame que esta tarde va a ser una tarde de mucha bendición y la razón es una. Porque, hermana, nosotros podemos leer, podemos documentarnos, podemos escuchar testimonios y la Biblia es el libro profético más seguro y nosotros podemos leer muchas historias que se identifican con las partes del ser humano, con las partes, esas partes del alma donde duele, donde hay gozo. Y eso somos nosotros, entonces nos identificamos. Pero en esta tarde, amigos de la audiencia, queremos saludarles y la hermana Vicky Herrera y la hermana Blanca Munguía traen unos testimonios que yo les escuché en las clases de Escuela de Líderes. Son dos estudiantes muy competentes, creo que son 100% que no fallan a sus clases. Correcto. Amén. Y ellas cada lunes están ahí recibiendo los estudios y hay un crecimiento de parte de ellas y en esta tarde pues con mucha bendición nos van a compartir parte del testimonio de ellos. Entonces rápidamente quiero compartir lo que es la parte bíblica para iniciar esta conversación, hermanas. Vamos a compartir lo que es el Salmo 27:10, un salmo muy conocido. Y dice así, el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá, el Señor me recogerá. ¿Por qué estamos comenzando este texto bíblico? Bueno, muy sencillo. Yo escuché, amada audiencia que nos escuchan, escuché a la hermana Blanca, la hermana Vicky en las conversaciones de las células, las conversaciones personales, que las dos se identifican casi con el mismo testimonio. La separación cuando ellas eran niñas de los padres. Hubo sufrimiento. Obviamente, el alma ha estado sanando porque es la promesa del Señor. Y hoy vamos a escuchar desde el fondo de sus corazones. Y primero voy a comenzar con la hermana Vicky. Hermana Vicky, mire, felicidades, dice Ángelo Papento, Teresita Estrada y Juan Antonio Ayala. Qué gusto que nos están sintonizando. Saludos a todos ustedes. Hermana Vicky, ¿qué fue esa situación de niña? ¿La separación? ¿La falta? Cuéntenos un poco y luego vamos a escuchar a la hermana Blanca y vamos a estar interactuando. Y quisiéramos tener más tiempo, pero lo vamos a hacer entrar de lleno a este asunto de la falta de identidad de los padres hacia nosotros. Hermana Vicky, ¿cómo fue esa separación? ¿Qué pasó ahí? Pues, hermano, lo que le puedo comentar es de que fui abandonada por mi papá desde pequeña. Puedo decir que no me acordaba de él. Lo conocí creo que hasta que tenía 14, 15 años y lo conocí en una situación muy, muy mal, porque no era lo que yo me esperaba por primera vez conocer a mi papá. Él nos abandonó desde pequeños, crecí sin papá. Desafortunadamente por necesidad económica también crecí sin mi mamá, porque ella emigró para este país para poder darnos una vida mejor. Quedamos con mis abuelos, pero fue una infancia muy dolorosa y muy cruel, si se puede decir, porque dejó muchas heridas internas y externas, pero las externas se curaron, las internas fueron caminando conmigo y creciendo conmigo conforme crecían en años. Y sin yo saberlo, porque uno no sabe, ¿verdad? Cuando va creciendo, esas heridas van causando dolor, van causando rencor,
¿verdad? Entonces, cuando ya alcancé mi edad adolescente, toda la rebeldía, todo eso, pues era una solamente revelación de todo ese dolor Lo que que se estaba había venido pasando. acumulando por tantos años, el abandono de mi papá, el abandono de mi mamá, aunque ella nunca se olvidó de nosotros, siempre fue muy responsable, Sí. pero igual crecí sin ella. Y lo que yo he aprendido y lo que usted mencionó ahorita de la identidad, de esa identidad tan importante que es que el papá la provee hacia la hija, ¿verdad? Sí. Y yo crecí sin eso. Sin eso. Sin esa identidad, prácticamente no tenía identidad. No sabía quién yo era, con qué propósito nací, para qué nací. No sabía nada de eso. Nunca recibí un abrazo de mi padre, una afirmación de mi padre, ¿verdad? Eso es Solo increíble. recibía maltrato por parte de mi abuela y de la vida, prácticamente. Y hermana Vicky, ahorita vamos con usted, hermana Blanca, ¿no? Hermana Vicky, ¿qué piensa una joven de 14 años con respecto a Dios? ¿Piensa en Dios una jovencita, en este caso usted? Claro, no vamos a generalizar, pero una jovencita de 14 años, todo lo que está pasando, ¿piensa en Dios en ese momento? ¿Por qué estás permitiendo eso? ¿O la mente se queda en blanco? Si usted puede recordar algo, ¿qué es lo principal que fue el daño en esa edad? Antes de venir a una adolescencia mayor y empieza su vida de adulto, ¿no? Pero en ese momento, ¿qué piensa una joven en ese instante? Prácticamente para mí fue nada. Nada, no. O escuchaba que mi abuela hablaba de Dios, pero yo decía, ¿cómo puede hablar de un Dios si después nos está masacrando, verdad? Increíble eso, Entonces, prácticamente fue cero. El saber de que decían, oh, hay un Dios ahí arriba. Y yo decía, bueno, pues allá arriba está bien, porque aquí abajo no hace nada, ¿verdad? Sí. Y no veía cuando yo me metía debajo de mi cama a llorar, porque me hacía falta a mi mamá. Sí. Porque de alguna manera yo quería que me fuera a salvar de esa vida que yo estaba llevando. Y ese Dios nunca apareció. Es increíble. Ese Dios nunca apareció. Ese Dios estaba calificado como cero, un cero a la izquierda. Vamos a dejarlo ahí. Pero ahorita vamos a continuar porque estamos entrando, como dicen por ahí, al corazón del asunto, ¿no? Y podemos ver el rostro de la hermana Vicky todavía compungido con lo que ha pasado, pero lo que yo he tratado a las hermanas y lo que hemos tratado es que ya ahora las cosas son diferentes, pero estamos escarbando un poquito porque, amada audiencia que nos estás escuchando a través de la red social de Facebook Avanza Broadcasting Network, queremos decirte que aún a pesar de que, como en la niñez de la hermana Vicky que te está testificando en esta tarde, cero Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde existe Dios? Tal vez mi abuelita me enseñó que hay un Dios, pero en los momentos difíciles, ¿dónde está Dios? Una jovencita de 14 años. Pero hay buenas nuevas y te las vamos a estar compartiendo. Si tú nos estás sintonizando, pon mucha atención en la promesa de lo que Dios nos hace a pesar de las circunstancias. Dios tiene mucho cuidado de nosotros. Hermana Blanca, la hermana Blanca, queremos decirle que la conocimos en un retiro espiritual y nos ha impactado su testimonio. Ella redactó una carta que la dio en un testimonio en uno de los retiros. Y algo que me impactó en ese tiempo fue escuchar lo que ella redactó, pero a través de las publicaciones, a través de las clases de escuela de líderes, yo pude saber algo más profundo de su alma. Y por eso dijimos, esto tenemos que compartirlo, porque detrás de estas cámaras hay gente, hermana Vicky, hermana Blanca, que necesitan escuchar este testimonio. Y hermana Blanca, platíquenos su niñez.
¿Qué pasó ahí? La hermana Vicky ya falta su papá, su mamá ocupó el lugar de su papá. Pero usted, hermana, ¿cómo está esa situación? Platíquenos algo. Mire, la audiencia lo está escuchando. Y tranquila, no se ponga nerviosa. Todo es relax, ¿ok? Todo estamos para que este mensaje llegue al corazón de las personas que nos están escuchando. Pues primero le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha permitido estar aquí con usted y con la hermana Vicky. Y pues mi testimonio, mi historia empezó a los 5 meses de nacida. Y a los 5 meses de nacida llegué a una familia. No supe hasta como los 8 años que la hermana con quien me crié me dijo, mis padres te quitaron de tus padres, de tu mamá. Yo no entendía porque tenía 8 años. Entonces, al llegar con mis padres, les mencioné eso y ellos dijeron, no es cierto, no es cierto. Te está mintiendo. A la edad de 15 años, mi mamá me pidió que llegara a ella y me dice, tengo algo que confiarte, compartir contigo. Yo no soy tu mamá. Tu mamá te regaló con nosotros. Así se quedaron las cosas. Tenía 15 años. En ese momento me sentía sola, quería saber a quién me parecía, pues sí, quién eran mis padres, ¿verdad? Sí. Y este año, en febrero, por medio de mi hija Bianca, la más grande, ella hizo una investigación y me informó que mi mamá vivía y que estaba cerca. Tengo yo 50 años. Toda mi vida, desde que supe la realidad, la verdad, que no era hija de la familia con quien vivía, siempre me preguntaba, ¿a quién me parezco? ¿Tengo hermanos, hermanas? ¿Qué historia médica tengo? ¿Verdad? Y Dios puso los medios y mi hija dio con mi mamá. Fue en febrero que hablé con ella. Le hice preguntas, me las contestó, pero le doy gracias a Dios por permitirme pasar el proceso, primero preparándome, porque antes de 2012 yo tomaba vicios, era viciosa en el alcohol, y era mucho porque el dolor que cargaba, siempre lo cargué. Claro. No entré acudía a ninguna persona de psicología ni nadie. Yo misma guardé todo esto. Entonces, fue muy fuerte, pero Dios me preparó. En el 2012, cuando hice mi primer retiro en Fuente de Verdad, Dios estaba empezando a sanar mi corazón. Empezó y me preparó para llegar a este año. Hasta este año. Ahora, hermana Blanca, me quedo con lo que usted dice, ¿no? Encontró a su verdadera madre. Tal vez detrás de estas cámaras existan personas en similitudes de caso. Hermana Blanca, cuando usted habló con su mamá, ¿hubo alguna actitud, algunas palabras de reproche hacia ella? No, yo cuando marqué el teléfono y me la pasaron, me introducí con ella y le dije, yo soy Blanca, soy tu hija. Y ella sí me contestó, dice, mucho tiempo estuve buscándote, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por eso, pero hubo comunicación, me contestó todas las preguntas que yo tenía por muchos años. Me dijo que tenía hermanas, fue una madre soltera, y me di cuenta que no muy lejos vive de aquí, vive en Nuevo México. Y sí me parezco mucho a ella. Sí. Me parezco mucho a ella. ¿Ha pensado visitarla? ¿Tiene algún plan para encontrarse? Aún no. ¿Cómo, hermana Vicky, cómo nos gustaría estar ahí en ese momento, en ese encuentro, grabarlo, ¿no? Y digo, en un plan positivo, en un plan de respeto, ¿no? Porque sé que no es fácil un encuentro maternal, paternal con los hijos, pero qué bendición va a ser ese día, ¿no? Es una bendición, más cuando me compartió su historia. Yo
yo no supe cómo llegué con la familia. Yo tuve coraje Ujú. con Dios también porque, digo, es Dios y permitió que una niña recién nacida, bueno, no recién nacida, de 5 meses, fuera a permitir que llegara a esta familia. Al principio no sabía la verdad, se me quitaron o ella me regaló con ellos porque no podía conmigo. Claro, cuidar de claro. mí. Entonces, por 50 años cargué esto, pero ya platicando con ella y sabiendo, aprendiendo la verdad, de que me haya dejado, que me hayan quitado, yo estoy grandemente agradecida con el Señor porque Él tuvo un propósito. Claro que Antes sí. no lo reconocía, no sabía cuál era, pero ahora aprendiendo de su palabra y hay un versículo que me gustaría compartir con ustedes. Claro que sí. Léanos y vamos a compartirlo esto para tener esa esperanza de lo que Dios hace con nosotros. Claro que sí. Creo que sí. Sí, claro que sí. Ustedes están escuchando el testimonio de la hermana Vicky, la hermana Blanca, y ahorita vamos a compartir esto, que es lo que muchas veces detrás de la cámara pueden estar pasando muchos de ustedes oyentes, y agradecemos que nos estén sintonizando. Alejandro Nazaret nos está saludando. Entonces, Ángelo Papento ya nombramos, gracias que están con nosotros. Y bueno, vamos a seguir adelante. Hermana, compártanos el texto bíblico que usted tiene para esta tarde. Amén. Pues antes de, como le digo, antes de que conociera del Señor y tuviera una relación con Él, mi primer retiro, usted estuvo presente y una pregunta fue, hicieron líneas y preguntó, pase adelante o de un paso enfrente a la persona que se sienta rechazada o que tenga, pero la palabra fue rechazo. Sí. Entonces yo di ese paso porque aún no comprendía el plan, el propósito de Dios que Él tenía para mí. Sí. Ahora, leyendo la palabra del Señor, me doy cuenta que, como dice su palabra en Efesios 1:4, dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos presentado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él ya tenía destinado todo eso. Claro, y yo que no sí. sabía de esto. Entonces, Dios siempre tiene el plan y mucho más adelantado que uno, ¿verdad? Que aún de nosotros, ¿no? Sí, y yo estoy agradecida con el Señor porque Él me preparó, estoy sana, estoy bien agradecida porque Claro. no estoy con rencor, no estoy con dolor, estoy agradecida porque me dio la oportunidad de hablar con mi mamá. Qué bueno. Y casos similares, el abandono de una madre y el abandono de un padre. Vicky, sé que traes uno de los textos bíblicos de Isaías 9. Es muy probable si tú quieres compartirlos con nosotros, porque esa es una promesa que nosotros tenemos como hijos de Dios, como creyentes en la fe de nuestro Señor. Y si tú quieres compartirlo, y más que todo, mira, ¿qué es lo que más te motivó a ti, o cómo fue ese encuentro con Dios después de lo que tú pasaste en tu niñez? Obviamente, una jovencita de 14 años y no es nada fácil. ¿Cómo es que llegó Dios a tu vida? Y luego vamos con la hermana Blanca, ¿no? ¿Cómo fue ese primero? Pero si quieres compartirnos, tenemos a Isaías 9:6. No, voy a esperar. Muy bien. Vas a comenzar. Muy bien. ¿Cómo fue ese momento? Ya tu niñez fue abandono, dolor. Tu mamá tuvo que salir a trabajar por necesidad para suplir todo lo necesario. ¿Cómo fue esas primeras veces cuando alguien te dijo, Dios es real? ¿O alguien te encaminó a esta verdad de la palabra? Empecé a escuchar de Dios, voy a decir desafortunadamente,
porque si yo hubiera sabido y hubiera conocido de Dios antes, wow, mi vida hubiera sido totalmente diferente. Empecé a escuchar de Dios cuando mi separación, mi matrimonio, ilógico, porque lo culpaba a Dios de todo lo que yo estaba pasando. Vicky, te casaste y luego te separaste. Sí. ¿Crees que esa falta de identidad paternal influyó un poco para esa separación, ese divorcio? Definitivamente, porque era una mujer sin identidad, era una mujer sin propósito, era una mujer ciega, nula, sin nada, sin esencia, sin alma, se puede decir. Cuando me separé después de 10 años, me acuerdo que mi mamá me invitaba a la iglesia y yo no, yo no quiero saber de eso. Sí. Yo no sé si existe un Dios. Simplemente ni discutía porque no me interesaba. Claro. Me acuerdo que mi prima llegó un día y me dice, vamos a la iglesia. Le digo, no, a mí ese cuento de la iglesia no. Y me dijo, hagamos un trato. Me dice, vamos a la iglesia y después vamos de compras. Y háblenle de compras a una mujer, ¿verdad? Entonces le dije, bueno, hagamos el trato. Y fue una iglesia en Bakersfield. Me acuerdo que fui y yo llevaba mucho dolor. Y empezaron a hablar de eso y sí, lloré y todo. Y después pedí hablar con el pastor porque yo quería que me explicara qué era lo que su Dios estaba haciendo conmigo. Me acuerdo que me dio una cita, llegué a su oficina y lo primero que hice fue reclamarle. Ahora voy a hacer una pausa ahí, ¿no? Porque creo que tanto Blanca como Vicky en estos problemas, dolor, lloramos. Y todo el ser humano se inclina a llorar en cualquier dolor. Ahora, cuando tú vas a la iglesia, me gusta esa parte, dices, fui a la iglesia y lloré y ese lloro fue diferente. Fue algo diferente al lloro de sufrimiento. Cuando escuchaste la palabra de Dios, alguien te predicó, el canto, qué sé yo, no sé. ¿Fue diferente ese tipo de lloro? ¿Por qué querías hablar con el pastor? Explíqueme, ¿por qué estoy llorando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? ¿Fue algo diferente del lloro de dolor a un lloro ya haber ido tu primer paso a la iglesia? No, todavía no fue un lloro diferente. Era un lloro de rencor, un lloro de rabia y un lloro de explícame porque no sé lo que está pasando. Entonces le empecé a decir a este pastor, le dije, él me empezó a hablar de palabra y me empezó a hablar de propósito y yo le dije, no, yo no entiendo estas cosas porque tu Dios, el que tú dices que es un Dios de amor, si fuera un Dios de amor, no me hubiese quitado a mi marido y estaría viendo que mis hijos están sufriendo sin su papá. Y ese Dios que tú me dices que es amor, ese Dios deshizo mi matrimonio. Me acuerdo muy bien de esas palabras y me acuerdo que por 1 hora y algo el pastor me escuchaba y él trataba de darme palabras. Yo no tenía oídos para escuchar todo lo que él me estaba diciendo. Yo solo quería entender por qué ese amor de ese Dios de amor estaba haciendo tanto daño en mi matrimonio. Eso era lo que yo pensaba. Entonces yo me enojé con Dios. Yo le decía, Dios tiene la culpa de esto que me está pasando, porque si Él defiende a sus niños, a los niños, y los quiere, y dice que el reino de Dios es de los niños, ¿por qué les está quitando su papá? ¿Por qué está pasando esto, verdad? Entonces, eso fue en el 2008, que fue el año que me separé. De ahí hubo mucho rencor hacia Dios. Yo no quería saber de Él, aunque visitaba iglesias. Me invitaban, yo iba y era un lloro momentáneo, un lloro de desahogo de momento, pero no era un lloro de quiero cambiar, un lloro de quiero conocer a ese Dios. Simplemente no era, simplemente era tratando de ver si de verdad ese Dios existe. Era como
encarar a Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿No? Y no sé si la hermana Blanca en ese proceso también querías encarar a Dios en ese dolor, ¿no? Me gusta la frase de Fuente de Verdad, que Dios cambia tu dolor en su propósito. Y luego dice, hasta que cada corazón sea sanado. Pero hasta que ese corazón sea sanado, hay un propósito. Y quiero que piensen en esto, ¿no? Yo traigo una escritura de Romanos 9:20 y se los voy a leer. Y esto me pone a pensar porque lo que leímos al principio, aunque mi padre y mi madre me dejara con todo, Jehová, Dios me va a recoger. ¿No se les hace que a veces es tan fácil leerlo y decir, Él me va a recoger? Pero estando en la condición de Vicky y de Blanca, es muy diferente poder aceptar este texto bíblico. Si estoy pasando por un proceso de dolor y lo estamos escuchando, y querida audiencia, posiblemente la palabra de Dios es viva y es eficaz, y sí lo es. Pero cuando pasamos este dolor como el que pasa Vicky y Blanca, que nos acompañan en esta tarde, ese texto bíblico a veces es muy difícil de digerirlo, pero la palabra de Dios, que es poderosa para cambiarnos, para darnos esa esperanza, hace el trabajo. Y en esta tarde por eso estamos testificando de que nuestras dos hermanas, aunque pasaron por ese proceso, la Biblia nos da un texto poderoso en el libro de Romanos 9:20, y lo voy a leer porque para ellas ha sido un proceso difícil, pero detrás de todo eso, hermanas, Dios estaba moviendo su mano para que ustedes vengan y tengan ese corazón sanado. Mire lo que dice Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Si nosotros somos vasos de barro y Dios nos está moldeando, y el profeta Jeremías le da otro matiz a este mensaje. Dice que estamos en la rueda del alfarero como ese barro que Dios nos está formando. Y ese proceso que ustedes pasaron en su niñez de 14 años, similar, 15 años, del alejamiento de mamá, haber crecido en un hogar y de repente que te digan, yo no soy tu mamá. Qué pesado, qué tremendo es eso, Vicky. El que tu papá los haya abandonado y el que no hayas tenido una identidad paternal. Y luego alguien te dice, oh, es que eres como el vaso en las manos del alfarero, eres como un barro. ¿Acaso tú me vas a decir por qué te estoy pasando por esto? Qué difícil proceso, ¿no, Vicky? Blanca, hermana Blanca, qué difícil es esto. Pues ¿Qué le dices a la audiencia en ese momento, lo que está en tu corazón, de que soy un vaso de barro y estoy en el proceso en Dios, pero Señor? Yo en verdad, antes de llegar a Cristo, si me compartieran eso, yo no lo entendía, ¿verdad? No lo hubiera entendido. Sí, pero ahora, mirando desde mi pasado ahora, yo miro que los dolores, las luchas, las cargas que carga uno, no van a ser sanadas si no se las entregan al Señor. Una vez que ya permita al Señor que sane esas heridas, y no va a ser de un día para otro, va a ser un proceso. Un proceso. Va a ser un proceso. ¿Por qué? Porque es tan, bueno, como en mi parte, son muchos años, eran 50 años. 50 años. Entonces, se abrió, se puede decir, la herida un poco cuando hablé con ella, cuando supe que existía, porque yo no sabía si existía o no. La verdad que me refiero a si estaba viva o no. Sí removió, pero estaba tranquila,
porque si yo lo hubiera hecho antes de Cristo, no hubiera estado lista. Hubiera sido otra manera de comunicarme con ella a lo mejor, pero Dios me preparó. Posiblemente hubiera sido no reconciliación, un enfrentamiento con ira, Con coraje, con mucho reclamo. coraje, y tal vez ahorita la situación estuviera peor. Sí. Vicky, ¿qué le dices a la audiencia que está atrás de las cámaras? ¿Qué les dices en este? Alejandro Nazaret nos está sintonizando. Un saludo para cada uno de los que nos están viendo. ¿Qué le dices a esas personas en este proceso que a lo mejor no entienden? Posiblemente gente nos esté viendo, personas que apenas están caminando con el Señor. A lo mejor unos dicen, pues yo no sé dónde está Dios, como en el caso tuyo, cero Dios. Si me dices que me amas, ¿por qué me estás pasando por eso? ¿Qué le dices a esas personas en este proceso como vasos de barro en las manos del alfarero? En tu micrófono, por favor. ¿Qué le dices a esa gente, Vicky? Que es un proceso y es un proceso doloroso, pero Dios tiene un propósito para ese proceso. Como usted dice, estamos en manos del alfarero. Sí. Y aunque a veces cuando se está formando esas curvas, esos detalles duelen, porque no es fácil. Esto de caminar con Dios es para valientes. No es fácil. Sí, es esas moldeadas que Él nos da, que nos lleva. Le puedo decir que en mi vida yo tengo tanto que contar malo, pero todo eso cuando he venido con Dios lo ha reemplazado. He llegado a conocer a ese Dios al que yo decía que no existía. Sí. Lo he llegado a conocer en gran magnitud, que yo nunca me imaginé que yo iba a llegar a conocer a ese Dios de una manera personal, de una manera Él y yo, de una manera en una intimidad. Ay, qué hermoso. Entonces, yo digo, y como dice la hermana, estoy súper agradecida con Dios por haberme extendido la mano, Claro, por haber tenido claro, misericordia claro, de mí, sí. y haber llegado a llenar todos esos vacíos que dejó el abandono de mi padre, que dejó el abandono de mi madre, que dejó esa niñez tan dolorosa y que después dejó mi matrimonio. Cuando se falló mi matrimonio, también ha llegado a llenar ese vacío de haber perdido a mis hijos hace 4 años. Porque eso fue un dolor muy grande, pero Él, no voy a decir que llenó ese vacío y ya no extraño a mis hijos, los extraño, no saben cuánto, pero Dios me ha dado paz, claro, me ha dado gozo, y sé que esto es con un propósito, y Él me está moldeando y me está preparando para el regreso de ellos, porque yo confío y creo en Dios que Él está trabajando en esa situación, y tanto está trabajando en esa situación, me está moldeando, porque yo sé que mis hijos me van a necesitar, y yo voy a estar lista para esa situación. Claro que sí. Amada audiencia, usted está escuchando los testimonios en vivo de nuestra hermana Vicky Herrera y Blanca Munguía. Hermana Blanca, mire, le voy a platicar algo de nuestra hermana Vicky. Ella dijo un día, yo quiero abrir mi casa para que se haga la reunión de célula, como le llamamos, y ahí vamos. Y nosotros no sabíamos. Pasamos un momento leyendo la palabra, platicando, riendo, llorando. Pero algo que me impactó, que la hermana Vicky dijo, llegamos y tenía un cuarto muy arregladito, con sillas, la alfombra. Se percibía un espíritu del Señor muy hermoso. Yo no me imaginaba lo que la hermana nos iba a testificar. Y hermana, díganos así en sus palabras brevemente, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo tuvo cerrado ese cuarto? Porque ahí vivían sus hijos. Sí. Y usted no abría para nada. Cuéntenos poquito. Sé que el tiempo es oro, pero quiero escuchar eso y que la audiencia escuche eso. Hace 4 años perdí a mis hijos. Ellos tenían su habitación propia, como todos niños, juguetes, camas, ropa, todo. Y cuando ellos se fueron de mi casa,
quedó todo como ellos estaban, donde ellos se vistieron, se desvistieron, los juguetes, las camas sin haber hecho porque se iban para la escuela. Y quedó así, nunca más volvieron. Entonces, fue muy doloroso para mí. Y cuando yo pasaba por el pasillo, yo veía todo y era culpa, era rencor, porque me culpaba a mí misma por todo lo que había pasado, rencor hacia a la otra persona, rencor incluso hacia mis hijos. Incluso sentí mucho rencor hacia mis hijos porque yo quería hacer el papel de víctima y no aceptar mis errores, sino era más fácil culpar a los demás. Y ese cuarto lo canceló definitivamente. Definitivamente. Yo dije, cada vez que paso yo no puedo ver esta recámara porque es dolor. Esta recámara significa dolor para mí, entonces la cerré. Por un año estuvo cerrada. Yo preferí sellarla, nunca más volver a entrar. Por un año y vi que ellos no iban a regresar. Entonces un día decidí, le dije a mi mamá, llévese todo, no quiero ver nada, pero hágame un favor, el día que venga a recogerlo, por favor dígame porque yo no quiero ver. Y sí, llegó ese fin de semana y le dije, ok, saque todo, yo me voy a encerrar en mi cuarto y me voy a dormir. Y solamente avíseme cuando ese cuarto esté vacío, por favor, llévese todo, no quiero que quede, pero ni un lápiz. Y me dijo mi mamá, ok. Me acuerdo que me tomé unas pastas para dormir, porque no quería escuchar nada, no quería. Y sí, horas después, mi mamá abrió la puerta y me movió y me dijo, hija, ya limpié ese cuarto. Me dijo, ¿qué quieres que haga con las cosas? Le dije, dónelas, regálelas, haga lo que usted quiera, pero yo no quiero ver todo eso porque eso representaba dolor, representaba fracaso, como madre, como mujer, como todo. Y así pasó y ya igual. Aunque la puerta estaba abierta, yo prefería no entrar, porque varias veces que intentaba, yo me veía llorando porque era mucho dolor. Pero un día cambió eso, ¿no? Un día cambió cuando Dios ya empezó a tratar conmigo personalmente, y cuando yo decidí abrir mi casa para la célula, fue en ese momento cuando estamos todos reunidos y veo que estamos hablando de palabra, estamos hablando de cambio, estamos hablando de avance, estamos hablando de bendiciones, de que el Señor sana heridas, de que el Señor nos da una nueva vida. Cuando usted está hablando de eso, y era como que en ese momento Dios los destinó para que esa herida de mi pasado se cerrara, porque cuando usted estaba hablando de la palabra, vino en mi mente cuando yo cerré esa puerta. Y yo creo que usted se acuerda, yo empecé a llorar, me quebranté, porque me acordé que yo no quería entrar a ese cuarto. Y yo dije, y empecé a ver alrededor, y yo dije, wow, y ahora este cuarto representa vida, este cuarto ahora está dando palabra de esperanza, palabra de vida, y me quebranté en ese momento, y fue de la manera que Dios me ayudó a cerrar esa herida. Y pudiste conocer al Dios de la Biblia, de la palabra de Dios, y el texto creo lo traes, Isaías, donde dice que Él es nuestro Padre eterno, ¿verdad? Padre eterno. Él es, aparte de príncipe de paz, un niño nos es nacido, principado, sí, dice Isaías, consejero, ¿sí? 9:6, sí, dice, léelo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el príncipe sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y todo esto yo lo he experimentado con Dios. Es un consejero las 24 horas para mí, día y noche. Sí. Me ayuda a ser fuerte, es mi Padre, es eterno y es el príncipe que me ha dado paz. Gracias a Dios, el Padre eterno. Ahora tienes un Padre eterno. Ahora tengo un Padre. A pesar de tu vivencia, tu dolor, ahora cierras este capítulo y comienzas una nueva vida. Amén. Y que Jesús es tu Padre eterno. Amén. Hermana Blanca, el tiempo se está yendo rapidísimo. ¿Cómo considera ahora ese Padre eterno? Pues
Él, sin darme cuenta, siempre ha estado ahí, siempre me cuidó, siempre me abrazó. Sí. Pero hasta que yo llegué hacia él, al retiro, comencé a tener una relación con él. Él me abrazó, me daba su amor, el amor que yo no tuve por muchos años de una madre o de un padre biológico, pero también me regaló unos padres, unos hermanos que no tenían que darme educación, una carrera, no tenían que vestirme, no tenían que estar, pero lo hicieron con amor. Con amor. Y le doy gracias a Dios por mi hermana, porque ahora tengo una relación hermosa con mi hermana con la que me crié, porque ella era una muchacha muy rebelde y todo, pero no miraba lo bueno que ella estaba haciendo por mí, sino, pero ahora tengo una relación muy bonita con ella y ella me ayudó a ser quien soy, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por eso. Qué bueno, qué bueno. Realmente, amigos que nos están sintonizando a través de las redes sociales, queremos decirles que estos son testimonios vivos. Lo que Dios puede hacer en el corazón para sanar el alma. Si tú en estos momentos estás pasando por esas situaciones, mira lo que Dios ha hecho con Blanca y con Vicky. Realmente un Dios poderoso que cambia, que transforma, que da esperanza. Y vamos a cerrar, ¿verdad?, con esta historia. Me impacta la historia, Blanca y Vicky, de un muchacho que que la cuidaba una nodriza. Este muchacho se llama Mefiboset y está narrado en el libro de Samuel, el capítulo 4. Dice que la nodriza, este muchachito era hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Dice que la nodriza, por la guerra y todos los argumentos, las peleas, iba corriendo y Mefiboset se cayó. Y al caerse sus pies, él quedó inválido por toda una vida. Pero cuando pasa el tiempo, pasó el tiempo, en el capítulo 9 nos narra una historia muy impactante, y por el tiempo que se nos está yendo solamente deseo subrayar algunas cosas. Dice que la bondad de David un día preguntó: ¿hay alguien de los hijos de Jonatán para que yo pueda hacer misericordia? El rey David preguntando por alguien de la herencia de Jonatán, porque fue su amigo, lo quiso mucho cuando Jonatán murió. Y dice que cuando alguien le dijo que sí existía un muchachito que desde los 5 años había sido lisiado, paralítico, ¿sabe qué es lo que hizo David? David lo llamó y le dijo: ahora tú vas a comer a mi mesa todos los días. Y le dijo a su siervo, dice: tú vas a sembrar las tierras y toda la herencia que tenía Jonatán va a ser dado a su hijo Mefiboset. Y a partir de ahí dice que este muchachito, después de 5 años que se había caído, David lo recoge, le dice: desde hoy en adelante, cierra, dice, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micala, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. David le dice: desde hoy en adelante tú vas a comer conmigo en la mesa. ¿Qué queremos decir con esto, amada audiencia, hermana Vicky, hermana Blanca? Que cuando Jesús nos vio lisiados espiritualmente en todas las áreas de nuestra vida, llega un tiempo donde Él nos dice: en este día yo voy a borrar todo tu pasado. Estás lisiado espiritualmente, pero yo quiero traerte a la mesa, a comer los manjares que tengo para ti. Te voy a sanar, te voy a regresar toda tu herencia y te voy a dar una vida nueva, una nueva vida en Cristo, una identidad paternal nueva en Cristo. Amén. Y es lo que ha hecho Jesús con ustedes, ¿no es cierto?
en pocas palabras, el tiempo es oro. ¿Qué le quiere decir a la audiencia? Para cerrar, me gustaría compartir un poquito de este versículo. Mateo 4:1 dice: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo y un himno de alabanza a Dios. Eso prácticamente describe de dónde Él me sacó, y ahora tengo un cántico nuevo, ahora tengo palabras de vida. Ahora, después de que Él me sacó de esa vida donde yo estaba, porque prácticamente por afuera se veía feliz, pero yo no era feliz, tenía mucho dolor, mucho rencor, y Él me sacó de todo eso, y ahora le canto, y ahora le alabo, y ahora doy vida. Así es, un cántico nuevo, y Él puso en mí alabanza para Él. Claro que sí. Saludos a Long Beach que nos están sintonizando, todas las ciudades que nos están sintonizando. Saludos. Hermana Blanca, tenemos 40 segundos. ¿Qué le puede decir a la audiencia? La hermana dice, tengo un cántico nuevo. Usted también, pero amén, ¿qué le puede decir a la audiencia? Yo estoy bien agradecida de nuevo con el Señor, y les quiero decir que se den una oportunidad y abran su corazón al Señor. No luchen solos. Entréguense, agárrense de la mano del Señor, porque es el único que les va a ayudar a sobrepasar el pasado, va a cerrar su pasado y van a empezar con Él, pero va a haber pruebas, pero ya con Él va a ser mucho más fácil salir adelante, ya no están solos. Eso es lo que Dios ha hecho por mí, y sé y se los garantizo que va a hacer un cambio en sus vidas si ustedes abren su corazón y permiten andar con Él. Qué hermoso, qué hermoso. Cántico nuevo y abrir el corazón y hablar con Él. La Biblia, para cerrar, dice Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué promesa. Nos llama a su mesa. Estamos lisiados, pero Jesús nos endereza nuestros pies, nuestras manos, nuestra vida. Nos da una identidad paternal. ¿Qué les parece si hacemos una breve oración y bendecimos a la audiencia? Amada audiencia, muchas gracias. El testimonio de Vicky y Blanca. ¿Qué deseamos para los amigos que nos sintonizan? Que Dios los bendiga. Sí, y gracias por estar con nosotros. Esto ha sido... Quisiéramos tener más tiempo para bendecirlos, pero solamente queremos decirles que el Señor Jesucristo llene ese vacío, sane esas heridas. Y si tú estás lisiado espiritualmente, ven a Él. Él tiene cuidado de ti. Bendiciones y hasta la próxima. Dios les bendiga. Maravilloso poder, qué hermoso. Qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder, maravilloso poder. Yo siento el poder del día de Pentecostés, poder, maravilloso poder. Cuando acepté a mi Cristo como mi Salvador, de pronto todo cambió. Mi vida en el pecado por siempre terminó. Su Espíritu Jesús me dio. Anduve por el mundo con un vacío en mi alma. Jesús lo vino a llenar. Dios les bendiga, hermano. Les habla Manny Sepúlveda. Para invitarlos todos los viernes a que nos miren aquí en Avanza Radio o avanzaradio.com con su programa Entre tú y Dios, con el hermano Manny Sepúlveda. Que mi buen Dios los bendiga.